Números, capítulo 5. En cuanto el campamento se estableció conforme a las instrucciones recibidas, el Señor habló nuevamente a Moisés, dándole órdenes que buscaban preservar la pureza, el orden y la santidad dentro del pueblo. El campamento de Israel no era simplemente un asentamiento humano, era un espacio donde Dios mismo habitaba en medio de su pueblo. Y, por ello, todo lo impuro, todo lo que atentara contra la vida, la salud, la justicia o la armonía debía ser tratado con seriedad. Moisés fue instruido para que ordenara a los hijos de Israel que expulsaran del campamento a toda persona afectada por lepra, o por cualquier flujo corporal que implicara impureza, y también a quienes hubieran tocado a un muerto y, por ello, se encontraran ritualmente impuros. No se hacía distinción entre hombres y mujeres, la pureza era un llamado para todos. El campamento debía permanecer limpio, libre de aquello que pudiera contaminarlo según la ley, porque el Señor mora en medio de él. La orden era clara, mantener la presencia divina exigía una profunda responsabilidad comunitaria. El pueblo obedeció. Hombres y mujeres afectados por estas impurezas fueron puestos fuera del campamento, no como castigo moral, sino como cumplimiento de un proceso ritual necesario para salvaguardar la santidad del espacio donde Dios habitaba. Era un recordatorio solemne de que la presencia divina, aunque fuente de vida, también requería un trato reverente. Después de estas instrucciones relativas a la pureza física y ritual, el Señor habló a Moisés sobre un asunto igualmente importante, la justicia entre los miembros del pueblo. Cuando un hombre o una mujer cometiera una falta contra otro, y en su pecado se comportara infielmente para con el Señor, la culpa debía enfrentarse, porque toda injusticia no solo dañaba a una persona, sino que hería también la relación con Dios. La ley establecía que quien hubiera cometido la falta debía confesar su pecado y restituir aquello en lo que hubiera perjudicado a su prójimo. Debía devolver lo robado, lo retenido injustamente o lo apropiado de manera indebida. Y, además, debía añadir una quinta parte de su valor como compensación. Esta restitución debía entregarse directamente a la persona perjudicada. En caso de que la persona agraviada no tuviera parientes a quienes se pudiera devolver la restitución, o si hubiera muerto sin dejar herederos, entonces la compensación pasaría a ser entregada al sacerdote, junto con el carnero que debía sacrificarse como ofrenda por la culpa. De esta manera, la justicia no quedaba inconclusa, incluso si el agraviado ya no estaba presente. La ley buscaba mantener íntegra la armonía social y espiritual. El Señor dejó claro que toda ofrenda consagrada proveniente de los hijos de Israel pertenecía al sacerdote que la recibiera. Lo consagrado era del Señor, pero su administración pasaba a manos del sacerdocio. Así se protegía el orden sacramental establecido, y se honraba la función de quienes servían en el tabernáculo día tras día. Luego, el Señor habló sobre un asunto delicado y profundamente humano, la sospecha de adulterio. Era un tema que podía desgarrar la unidad familiar, sembrar dudas, destruir la confianza y generar conflictos en la comunidad. Para ello, se estableció un procedimiento ritual que permitiera tratar la sospecha sin violencia, sin arbitrariedades y sin que un hombre actuara movido solo por sus celos o sus temores. Si un marido sospechaba que su esposa le había sido infiel, pero no había pruebas ni testigos, debía llevarla ante el sacerdote. No se permitía que un hombre actuara por su cuenta, la cuestión debía ser conocida por Dios. El marido presentaría como ofrenda un puñado de harina de cebada, una ofrenda especial sin aceite ni incienso, porque era una ofrenda de celos, destinada no a honrar sino a revelar la verdad. El sacerdote colocaría a la mujer delante del Señor y tomaría agua santa del tabernáculo, mezclándola con polvo del suelo del santuario, un polvo cargado de significado. Provenía del lugar en el que Dios se hacía presente. Luego desataría el cabello de la mujer, un gesto simbólico de vulnerabilidad y sinceridad, mostrando que nada debía ocultarse en el juicio divino. El sacerdote pondría en sus manos la ofrenda de memorial, mientras él mismo sostenía las aguas amargas que acarreaban maldición. Entonces pronunciaría un juramento solemne: si la mujer era inocente, ninguna desgracia le ocurriría, y las aguas no la dañarían. Pero si había sido infiel, si había profanado el matrimonio en secreto, entonces las aguas amargas ocasionarían un mal físico visible, su vientre se hincharía y su cuerpo sufriría una señal que la marcaría delante del campamento, convirtiendo su culpa en algo público y evidente. Este ritual no tenía la intención de humillar,
sino de revelar la verdad en casos en que nadie más podía hacerlo. Era un juicio puesto enteramente en manos de Dios. El sacerdote escribiría las palabras de la maldición en un rollo y después las borraría en el agua, haciendo que la maldición escrita se mezclara con el líquido que la mujer debía beber. Tras ello, ofrecería la ofrenda de memorial, quemando una porción sobre el altar como presentación ante Dios, y finalmente haría beber a la mujer las aguas amargas. Si era culpable, las aguas sobrarían la señal; si era inocente, quedaría libre de toda acusación y aún sería capaz de concebir hijos. De esta manera, la ley protegía a la mujer inocente y garantizaba que las sospechas infundadas no se convirtieran en condenas injustas. Y también aseguraba que la culpa no quedara oculta, pues Dios mismo juzgaría lo oculto. Así se estableció la ley de los celos, para resolver los casos en que un espíritu de sospecha se apoderara del corazón de un hombre respecto a su esposa. El propósito era la paz, la verdad y el restablecimiento del orden dentro del matrimonio y de la comunidad. Finalmente, el texto concluye con la indicación de que Moisés transmitió fielmente todas estas leyes a los hijos de Israel. El pueblo debía conocerlas y cumplirlas, pues en ellas se manifestaba la voluntad del Señor para su santidad, su justicia y su vida en común. Reflexión. Este capítulo presenta tres grandes dimensiones de la vida del pueblo de Dios: la pureza, la justicia y la fidelidad. Cada una es tratada con igual seriedad, porque cada una afecta profundamente la vida comunitaria. La pureza no es simplemente un concepto ritual, es la conciencia de que Dios habita en medio de su pueblo y que su presencia transforma el modo en que se vive. La justicia no es solo reparación material, es restauración de la armonía entre las personas y con Dios, porque todo mal cometido al prójimo tiene un alcance espiritual. Y la fidelidad, tratada en el duro pero justo ritual de los celos, muestra cuánto valora Dios la verdad y la integridad dentro del matrimonio. Número 5 nos recuerda que la espiritualidad no se limita a los momentos de culto, sino que abarca la vida cotidiana, las relaciones humanas, las decisiones privadas y la convivencia comunitaria. Ser pueblo de Dios es vivir de forma íntegra, transparente y justa, sabiendo que la presencia divina transforma todo: el campamento, las relaciones y el corazón. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.